Buen día, profesora. Mi nombre es Christopher Jesús Torres Luna y le haré la presentación de la práctica 2, circuito RL. Mi nombre es Luis Ángel Anaya Sánchez, soy parte del equipo 10 de laboratorio de la materia de teoría de circuitos 2 de la profesora Frida. Esta es la práctica 2. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Ángel Gómez Luna, soy del equipo 10 del grupo 4AB6. Vamos a hacer la práctica 2 de la materia de teoría de los circuitos 2. Se le denomina impedancia a la oposición al paso de corriente en un circuito en el que se encuentran conectados una resistencia, una bobina y un capacitor debido a una señal senoidal. Esta representación de impedancia es la letra Z, donde tenemos dos componentes, que es la real y la imaginaria. La real se representa por la letra R, que es la componente resistiva, y la componente imaginaria se representa con la letra X, que es la componente reactiva, que es debido a los capacitores y los inductores que se encuentran dentro de nuestro circuito. Para calcular las inductancias ocupamos dos fórmulas, una para el capacitor y otra para los inductores. Para los inductores se ocupa la fórmula XL igual omega L, donde omega es 2pi por la frecuencia, y para los capacitores se ocupa la fórmula que es 1 sobre omega C, donde omega es 2pi por la frecuencia y C es el valor del capacitor en faradios. El valor del inductor se ocupa en henries. El diagrama de impedancias nos indica de qué naturaleza son las impedancias. Aquí tenemos que la impedancia de un inductor es cercana a los 90 grados. Acá de este lado tenemos que la impedancia de un capacitor es cercana a menos 90 grados y la impedancia de un resistor tiene un ángulo de 0 grados. Como ya vimos, la impedancia tiene dos componentes, una real y una imaginaria. Si lo trasladamos a polar, es lo que se viene a ver aquí, que es XC cis de 90 grados. Como concepto del marco teórico también veremos qué es la representación de un inductor de manera faciorial y de manera senoidal. Bueno, empecemos. Cuando se habla de una representación faciorial, estamos hablando de la representación gráfica de un número complejo en forma de un vector. En este caso, el vector como tal, el módulo del mismo es la magnitud del número complejo y el ángulo pues es el ángulo del número complejo. También tiene que tener el inicio en el origen de la gráfica como tal, el vector. Y en la forma senoidal, como tal lo hablamos, es la representación desde una manera de la gráfica del seno, tomando en cuenta que esta puede variar de frecuencia y de los valores y de sus valores, pero que no puede ser mayor ni menor la amplitud de 1 y menos 1. En el desarrollo de esta práctica se conectó el circuito con los diferentes componentes, que fue la resistencia, la fuente de alimentación variable y el inductor. Se midieron las tensiones y en el osciloscopio se pudo observar cómo se comportaban las diferentes tensiones en las formas de la onda. Todo esto se realizó con una gran precaución, siempre desconectando o desenergizando el circuito al conectar las puntas del osciloscopio y así evitar accidentes. A grandes rasgos se realizaron simplemente mediciones, ya que no hubo un análisis analítico, vaya la redundancia, de este circuito. Excepciones para que no cumpla aquí una regla de Doppler. En nuestra práctica lo que estamos usando son las bobinas o inductores. ¿Qué es esto? Son elementos pasivos que nos ayudan a almacenar y liberar energía dependiendo de nuestros campos magnéticos. Pero en nuestros inductores hay varios tipos. Los que podemos definir son por su forma, que son los selenoides o los tiroides.
Esto va dependiendo de su valor, que es un nanohenry a 15 milihenry de solenoides. Esta es su figura. Ahí está la regla de los y ese es un enlace. Esta es la figura de los solenoides. De los toroides es una bobina con varias espiras haciendo un circulito. Ahora sí que es... Hay compuestos que no se pueden hacer por lo mismo, porque no completan la regla de los Algo así es la imagen de un toroide. El toroide es de un microhenry a 30 milihenries. La henry es la manera de cómo se van a medir los inductores o nuestras bobinas. no polar. También se puede ver por su núcleo, que es de aire, de hierro o de ferrita. Estos no tienen tal cual símbolo, simplemente se representan de la misma manera, pero en físico es como un tubito. Y en la bobina es donde está aquí. También otros tipos de inductores son los encapsulados. Ahí sí ves prácticamente como un capacitor, pero en vez de que traiga dentro aceite, tiene adentro las espiras. Lo más fácil para identificar si es polar o no polar es si un compuesto es el mismo, es decir, cloro con Los encapsulados. Esto va de un microhenry a un milihenry. Y por fin los chips y los ajustables. Esto va de un nanohenry a 7 milihenries. no hay nada de distancia entre ellos. Oye, güey, en este caso, carbono e hidrógeno, hay mucha distancia entre ellos. Carbono Bueno, está... algo así es como son los ajustables. Prácticamente pues no son están muy lejos. no tienen un signo tal cual, pero pues adentro tiene todos sus Covalente. espiras. Covalente porque es no metal, no metal. Como conclusión individual puedo argumentar que el estudio de los circuitos y sus diferentes componentes con ayuda del osciloscopio nos permite ver cómo se comportan ante las diferentes medidas de tensión que le apliquemos, y esto nos muestra que depende del material y la funcionalidad que estos tengan, van a tener una representación gráfica en el osciloscopio. En esta práctica fue un poco más larga de la anterior debido a que cambiamos los elementos de la manera de conectar, y esto nos dio diferentes ondas. Esto nos ha ayudado mucho para comprender más los circuitos y la materia como tal de teoría de los circuitos 2. Como conclusión, pude notar que los valores que calculamos al principio de la práctica debían ser los mismos que los que nos daba el osciloscopio. Sin embargo, no nos salió igual. Esto debido a lo mejor alguna falla en la conexión o algún desperfecto de algún componente o alguna otra cosa. Lo que la maestra nos comentó fue que lo que calculamos debía ser lo mismo en el osciloscopio y en el ángulo de desfasamiento. A nosotros nos salió diferente, pero fue muy cercano a lo que nos tenía que salir. Aquí podemos observar la corriente total del circuito. En esta imagen lo que estamos observando es la tensión al medir la bobina. Aquí podemos observar la conexión del circuito con el osciloscopio. Lo que estamos viendo en estas imágenes del osciloscopio es que nos muestra los valores RMS, los valores máximos, el ángulo de desfase entre ondas